Un lechoncito en la púa, qué bien huele, doradito. Esto solo se da en Cuba. Y ese primer pellejito, qué bien sabe con Polar. Qué vuelta familia, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un viaje al pasado, bienvenidos a otro viaje al pasado de nuestra maravillosa Cuba, bienvenidos a un video cargado de historia, cargado de imágenes, cargado de nostalgia de esa época dorada que un día hizo brillar esta ciudad tal vez como la mejor del continente. Un sitio lleno de curiosidades, un sitio espectacular enclavado en la calle Cero, esa calle que tú dirías, no existe la calle Cero en Cuba, y sí existe, estamos acá. Pero más curioso aún, ¿cómo puede ser que exista un edificio tan joven en términos arquitectónicos, tan destruido, tan al límite de desaparecer, y que aún así, más curioso aún, exista gente viviendo acá? Hoy les contaré todas esas historias, hoy visitaremos este sitio con la imagen, hoy visitaremos este sitio con el sonido. Hoy va a ser un poco más de contacto con nuestra querida Cuba, la que tanto amamos. Y nada familia, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un video que estoy seguro que por su carga de nostalgia, por su carga de emociones, por su carga de recuerdos, va a ser algo increíble. Y nada, vamos a ir. Río Mar, construido en 1957 por el arquitecto Cristóbal Martínez Márquez y ubicado en la calle Primera entre Cero y A, Reparto Miramar. Un condominio que en sus inicios fue concebido como un edificio de propiedad horizontal donde se ponían en venta sus apartamentos incluso antes de que estuvieran construidos. El diseño de su interior se creaba junto con los nuevos dueños y a la medida de sus gustos. Cada espacio era único y especial. Un magnífico edificio de 11 pisos, 6 ascensores, piscinas, parqueos e inclusive un incinerador de basura en el sótano. Un edificio que requería de grandes cantidades de personal para su mantenimiento y funcionamiento, lo que generaba muchísimos empleos a los locales. Y lamentablemente, un edificio que apagó su magia colosal con la reforma urbana del año 60 y vio partir a casi todos sus propietarios para nunca volver. Posteriormente fue ocupado por los llamados técnicos extranjeros, destinados a altos puestos laborales y perteneciendo a entidades del gobierno actual. Hoy día son pocas las familias que aún lo habitan y lo hacen por obligación de no tener más techo y aceptando el peligro latente de derrumbe. Alrededor de 180 apartamentos están abandonados. Por más de 20 años se desvanecen en alma y cuerpo. Es increíble cómo en el día que estamos hablando de sentimientos de tristeza, de nostalgia, cuando estamos evocando ese sentimiento realmente triste que evoca la decadencia de una sociedad, la decadencia de una ciudad tan maravillosa como La Habana, es increíble como en ese mismo día comienza a llover, como en ese mismo día comienza el clima como que a ponerse de acuerdo para estar a favor de nosotros. Después de haber escuchado la historia de este sitio, después de haber escuchado cuándo fue creado, para qué fue creado, de haber descubierto lo joven, lo interesante, lo maravilloso que es, que ha sido y ojalá algún día lo vuelva a hacer. Después de haber viajado por ese increíble pasado, comencemos un viaje por el presente. Un viaje por este, digamos que peligroso presente, pues vamos a tratar de explorar la mayor cantidad de sitios posibles. Saben que esto es un lugar
en derrumbe, que es un lugar que se está cayendo. No tengo constancia de nadie que haya tenido un accidente fatal, pero no queremos ser tampoco los primeros, no queremos tener esa constancia tan real. Vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad de sitios posibles, teniendo en cuenta la peligrosidad. Saben que soy un poco arriesgado, por decirlo de alguna manera, pero no. Vamos a cuidarnos, que la idea es seguir creando contenido y nada. Vamos a explorar este sitio, vamos a tratar de entrevistar a una de las pocas casas que quedan acá. Como saben, queda muy poca gente viviendo y saben por qué, y hablamos de eso. Vamos a tratar de acercarnos a alguna casa y a ver si tienen la bondad de dejarnos conversar, de hablar de cómo es vivir aquí, no sé. Vamos a explorar el presente, vamos a continuar nuestro maravilloso viaje del video de hoy. Esta es la zona del primer piso del ala izquierda del edificio, una zona que está completamente destruida, que ya no tiene remedio, que es completamente inhabitable. De hecho, es pura oscuridad, estamos a pleno día y tengo que alumbrar con una linterna. Esto sería el antiguo elevador de esta ala, completamente devastado. No voy a filmar, voy a tratar de no filmar el piso del edificio, pues al ser una zona abandonada en una ciudad como Cuba, que es bastante, vamos a decir, que complicada, está lleno de cosas que no queremos ver. Pero bueno, se dan cuenta que aquí es basura, derrumbes, probablemente haya gente que a veces duermen. Aquí se ve como que hay gente, si se dan cuenta, que guardan lo que sería materias primas para la recolección. Miren, no estoy seguro si puede haber alguien acá o no. Hay algunas personas en Cuba que se dedican a recoger materias primas para el reciclaje y luego venderlas. El Estado las compra, algunas empresas particulares las compran para crear envases, etcétera, etcétera. Esta zona la veo, además de destruida, evidentemente la veo bastante ordenada, así que probablemente alguien utiliza esto como almacén secreto. Esta zona, wow, esto se me trabó un pedazo de hierro. Esta zona está tétrica. Déjame ir con cuidado. Miren, estos serían los antiguos fusibles de esta ala del edificio. Yo realmente no debería estar acá solo, pero bueno, hoy decidí hacerlo porque estoy demasiado apartado y se presta para, ustedes saben, actos un poco delictivos. Pero bueno, como se dan cuenta, han inclusive cerrado para que la gente no pase, para que la gente no esté en esa zona que evidentemente puede tener dificultades para su vida, ¿no? Wow, esto sería una antigua carretilla. Acabo de tener una pequeña conversación con un local de acá del edificio que no quiso salir en cámara, pero me comentaba que en esta zona cerca del lobby, ahora te lo voy a enseñar, estaba antiguamente, hace 30, 25 años, el estudio de Pablo Milanés, ese cantautor famosísimo de la cultura trovadora cubana. Era acá su estudio musical donde grabó muchos de sus éxitos, increíble. Ahora está olvidado, ahora está en la nada. Wow, está apretando la lluvia. Y este sería el lobby. Los elevadores, que como te puedes dar cuenta, todos están clausurados, ya no funcionan. La única manera es a través de la escalera. Esta sería la entrada, con su cartel todavía que dice Río Mar. Allá hay una farmacia, hoy en día hay una farmacia contenida aquí adentro. Farmacia, como te puedes dar cuenta, no hay nada de nada. Pero bueno, alejemos esos temas por ahora, que sabemos que está complicada la situación. Como les decía, la escalera ahora es la única vía de acceso para el edificio. Esta es otra de las zonas que está cerrada. Me imagino que la gente aquí guarda sus pertenencias, no sé, porque tiene puesta una reja que no se ve tan antigua. Y ahora en el ala derecha del edificio también nos damos cuenta que el elevador de esta zona también lleva muchísimo tiempo destruido, que está en completa desgracia. Como pueden ver, todas las partes, todas las zonas. Esto antiguamente, por supuesto, eran casas y está completamente destruido. Wow, miren cómo aquí almacenan materiales. Eso sería como cemento. Está calcinado, está viejo. Wow. Creo que yo no debería estar acá. Déjame respetar la cierta privacidad de esta zona. Lo mismo, idéntico que la otra zona. Imaginen, por el estado de oxidación de toda esta zona, de todas estas cajas de corriente, la cantidad de años que lleva esto en desuso aquí cerca del mar, siendo corroído. Más elevadores clausurados, como te puedes dar cuenta. Esta es la caja central, como que la caja madre controladora de la zona de los elevadores, que era de la Westin
House Selectomatic, una marca americana clásica de la época de los 50. Wow, todo abandonado. Es increíble como el mar, como el tiempo destruye todas estas maravillas. Es realmente triste encontrarse en un edificio antiguamente tan maravilloso. Tazas de baño, destrucción y por supuesto una de las partes que más llaman la atención a todos los visitantes es la zona exterior, como podemos ver completamente abandonada, como ya vimos en la zona izquierda y la zona derecha. De hecho, en el 2001 esto pertenecía a Cubalce y con el invento de hacer un hotel en la zona central sacaron a todo el mundo de acá y los concentraron en el edificio central con el cuento, comillas, de que iban a repararlo y nunca sucedió. Lo que hicieron fue concentrar a la gente que vivía acá y ahora solamente hay casas en la región central. La antigua zona de la piscina ahora es un basurero. De hecho, toda esta zona ahora es famosa principalmente, y creo que fue como por primera vez lo vi yo, como la descubrí, para realizar videoclips, porque saben que los videoclips utilizan mucho estos ambientes exóticos de destrucción, de grafitería, para montar escenarios, vamos a decir que llamativos. Pero hoy en día lo que era una piscina de pasarla bien, de estar rico junto al mar, porque realmente hay un olor maravilloso, es esto que ven. Imagina lo fantástico que sería vivir en este apartamento que estuviera en perfectas condiciones, a la orilla de la piscina, a la orilla del mar. Sería un lugar maravilloso. Y ahora es déjame enseñarte, de hecho, ahora es una habitación, vamos a decir que destruida. Déjame encaramarme, espérate. Destrucción total. Aquí vemos los apartamentos antiguamente, a ver si no me caigo caminando de espalda. Antiguamente estos eran apartamentos de lujo, primer piso, cerca del mar. Esto, imagínense el tamaño de estos apartamentos. Estos serían los baños, que lo pueden ver con tinas. Wow, miren esto, qué triste, señores, destruido. Déjame acercarme con cautela. Ya hay huecos en el piso. Sin embargo, con esos cartones que ves ahí, creo que son señales de vida, de que alguien ha dormido en esa zona. Los pasillos interiores de lo que un día fue una maravilla, realmente una maravilla. Esto creo que por las losas sería la cocina, no tengo ni idea, estoy deduciendo junto con ustedes porque no hay mucha información de este sitio exactamente, como mapas arquitectónicos para saber cómo está construido, cómo está. Wow, miren cómo por el mismo lado, hay que tener cuidado, se está cayendo completamente esta zona. Creo que ya entendieron el punto, así que yo me retiro porque no tengo ganas de caerme por un hueco de eso. Y por supuesto, no podemos olvidar, después de lo construido por el hombre, probablemente lo más fantástico, lo más espectacular que tiene este edificio, y es su cercanía con el mar, que está a los pies del mar. Derrumbe total, parecería una de esas imágenes que vemos de las guerras de Irak, una de esas imágenes bélicas, pero no, estamos en el medio de La Habana, en una zona que probablemente, si buscamos los documentos oficiales, ya esté declarada inhabitable. Pero bueno, acá estamos, el mar, la costa, la tienda en MLC, ese infame MLC. Y ahora estamos exactamente debajo del edificio. No voy a pasar más por allá. Si te das cuenta, estos cables están evitando que la gente pase porque esto está completamente destruido. Es un peligro esta zona. Esto por lo general es una zona tranquila. Aquí uno se sienta en el balcón aquí y ve a la gente pescar, los muchachos bañándose en la playa. Hay que vivir aquí para eso, un lugar muy fresco. Ya uno se entretiene mirando el mar. Como ven, crío paloma y se me reproducen muy rápido. Me encanta vivir aquí. Abuela, ¿vamos a entrevistarte a ti? Aquí, vivir aquí es lo más rico, vivir aquí. A mí me encanta vivir aquí. Yo soy de Nuevita, yo no soy de aquí, pero quisiera vivir aquí en La Habana. Porque sí, aquí esto está rico, aquí los barcos se ven, la gente bañándose y toda la cosa, y fresco que hay aquí, rico.
A mí me encanta. Cuando eso lo reparen, qué lindo se ve. Pero nada, yo no vivo aquí, tengo que irme. Si un día puedo venir a vivir con una casita, vengo a vivir. Ojalá que se Porque me encanta. Aquí vive mi hija y mi hijo vive en otro lado. Sí, señor, cerquita del mar, así que rico. Y fresco, aquí entra un fresco rico. ¿Está de nuevita? Sí, pero está el COVID, no puedo irme hasta que no abran un poco, que vamos a ver. Ya tú sabes. Gracias. Nada. Hasta que hay un clima rico aquí. Sí. Y bueno, familia, hasta aquí el video de hoy, hasta aquí esta nueva aventura, hasta aquí este nuevo viaje a descubrir lo que antiguamente fue una gloria y hoy en día ha quedado en el olvido. Una vez más repetimos una aventura similar, aunque en un sitio diferente, un nuevo viaje a la nostalgia, un nuevo viaje a sentir, a vivir lo que es estar en estos sitios que una vez fueron joyas, literalmente joyas de la arquitectura cubana, que fueron íconos a nivel continental y luego el tiempo se los fue comiendo, el mar, el olvido, que no perdonan, se fueron comiendo estos sitios maravillosos y dejaron nada, dejaron esto que vemos hoy, esperando que tal vez alcance el tiempo, que tal vez alcance la oportunidad para recuperarlos, para volver a llenar de gloria nuestra querida Habana. Y nada, espero que te haya gustado el video, a mí me encantó descubrirlo, me siento muy complacido, logramos entrevistar a la gente de la casa, logramos entrevistar a gente que realmente vive aquí. Saben que hoy en día no se puede sacar mucha información de la gente, está un poco complicado las comunicaciones, sobre todo las comunicaciones a nivel digital, por decirlo de alguna manera, y la gente no se arriesga a hablar un poco más, la gente no se arriesga a contar un poco más profundamente sus experiencias de cómo es estar en un sitio como este, pero bueno, por lo menos sabemos y hemos visto la cara de los pocos que aún viven en este edificio, como ya sabes, de los pocos que aún tienen, además de la oportunidad y la necesidad de vivir acá, el raro privilegio de habitar, de deambular estos pasillos que antiguamente eran una joya difícilmente asequible para mucha gente, para muchos cubanos regulares, hoy lo viven, hoy lo ven ponerse viejo junto con ellos. Creo que la relación se ha hecho demasiado simbiótica, exageradamente simbiótica. Increíble como al comienzo del video el clima era así de lluvia, era un clima que evocaba la nostalgia, prácticamente parecía que el clima estaba de acuerdo con nosotros para que el video trajera ese sentimiento de nostalgia, y ahora acaba de salir el sol como diciendo: Eric, ya terminaste el video, ahora viene el optimismo, ese optimismo que evoca el sol, pues lo tenemos ahora. Y con todo ese optimismo te voy a decir que te suscribas, te voy a decir que le des like a este video, que pongas tu comentario, pero también te voy a decir, y más importante que todo, comparte este video con todos tus amigos. Tenemos el deber de dar a conocer la historia de estos sitios para que no sean olvidados, para prohibir que sean olvidados de cierta manera, porque creo que al recordar lugares como estos, creo que al evocar la memoria, creo que al evocar el redescubrimiento y el descubrimiento de las personas más jóvenes, le damos un halo de esperanza, le damos un poquito de aliento, un poquito de fe a la esperanza de que este sitio volverá a ser lo que fue antiguamente, volverá a ser aquella joya envidiable, literalmente envidiable, en la envidiable costa de La Habana. Yo tengo esperanza de que de cierta manera todo volverá a resurgir. Decía mi bisabuelo, ningún mal es eterno, como era la frase de mi bisabuelo. Hasta aquí el video de hoy, hasta aquí la aventura de hoy, y 1000 millones de gracias por estar. Nos vemos en la próxima aventura, que sin dudas va a ser algo increíble, porque creo que tenemos suerte para estar en sitios increíbles, aunque parezca la palabra más repetida del canal. Y nada, familia, chao, chao.